Buenas tardes. Continuando, vamos a repasar recepción de obra. Bien, recordando recepción de obra, ¿no es cierto? Tiene sus plazos. En la fecha de culminación de obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. Culminada la obra, hemos visto en la mañana que hacen un acta, ¿no es cierto?, de la ejecución de la obra. Tiene su procedimiento. El contratista informa a la entidad, ¿no es cierto? El contratista, yo contratista te hago un informe, ¿sabes qué? Señor supervisor, y la obra está concluida, y el supervisor corre traslado a la entidad para que nombren al comité de recepción integrado por 3 personas para que hagan la verificación si efectivamente está la obra para ser recepcionada. ¿Por qué digo para ser recepcionada? Porque hacen el procedimiento de recepción, pero puede contener observaciones. Te dan un plazo, el 1/10 del plazo del plazo contractual. Si no subsanas a tiempo, por ejemplo, si son 20 días, si no subsanas dentro de los 20 días, te van a aplicar penalidades. Entonces tienes que tener cuidado. Y si es que el plazo contractual, digamos, termina el 1 de septiembre y lo informas el 5 de septiembre, te van a aplicar 4 días de penalidades, no se olviden. ¿Por qué? Porque tienes que terminar dentro del plazo que está establecido en el término del contrato. Término del contrato, 1 de septiembre, tienes que terminar el primero o antes. Si no lo haces, si pides la recepción de obra a los 3 días siguientes, a los 5, ya va corriendo todos los días la penalidad. Si no lo haces en el plazo del 10º que establece el contrato, la 10º, ya te aplican la penalidad máxima y te resuelven el contrato. Te dicen hasta aquí nomás, pero la entidad evalúa en ese supuesto, dice, bueno, ¿me conviene resolver contrato o me conviene recepcionarlo así sea fuera del plazo porque ya igual le voy a aplicar la penalidad máxima? Ahí el contratista negocia con la entidad, entonces dice, bueno, me conviene continuar con la obra, sé que ya tengo la penalidad máxima, pero mejor la termino. ¿Por qué? Porque si no la termino, me van a inhabilitar por resolver el contrato, por haber logrado que la entidad me resuelva el contrato, me inhabilitan. Y a la vez, cuando te resuelven el contrato es más difícil que te liquiden la obra, o sea, hay más procedimiento. En cambio, si continúas la obra, te la van a liquidar sí o sí, te van a pagar tú te van a deber tu carta fianza o darás tu carta fianza por el tema de las penalidades, ya verás, o con la utilidad. Muchas veces cuando recepcionan la obra, lo que hacen cuando tienen problemas en obra, el contratista, una manera de pagarle a la entidad es con reajustes. Te doy reajustes, hacemos la liquidación de obra y en los reajustes te devuelvo algo de dinero. Si es que puedo, todo bien, y si no, será con capital. Entonces, ese es más o menos el panorama, buenas tardes. Ese es más o menos el panorama, el procedimiento, ¿no? Entonces hemos visto recepción de obra, en la fecha de culminación de obra, el residente anota tal hecho, el residente, el que representa a la entidad, anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días de la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, regulaciones técnicas y calidad, y de contrarlo conforme, anota en el cuaderno de obra y emite certificado de conformidad técnica. Si él no emite la conformidad técnica, para él dice, no ha terminado todavía, va corriendo las penalidades ya. Todavía no doy mi conformidad, dice el supervisor, todavía no pasa. Y puede haber un tema de controversia, ¿no? De arbitraje. No, para mí ya terminé, no, para mí faltan algunas cositas. No, entonces, pero la idea siempre de un contratista es negociar con el supervisor, llegar a un acuerdo, porque si no, mientras más se demore, es más pérdida de dinero para él. No le conviene pelear, por así decirlo. Le conviene negociar. Entonces, aquí te dice que el inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días, posterior a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento. ¿Quién? El supervisor o el inspector. Depende, lo hemos visto también, ¿no? Inspector hasta 4 millones está en la entidad, 4.700.000, y el supervisor sí es el que es por convocatoria, por concurso público, adjudicación simplificada. Él es el representante de la entidad. Muy bien. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto de la finalización. Ahora ya casi, aunque sí hay en los lugares alejados donde no hay internet, ya no hay cuaderno de obra físico, sino digamos ahora es virtual. También el cuaderno de obra es digital, pero en los lugares alejados donde no hay internet en la sierra, todavía se está utilizando digamos el cuaderno de obra físico.
Entonces en el virtual ya no puedes proyectar, digamos, es un poco más difícil ya. Más difícil porque ya todo lo registras en el sistema. Entonces la Contraloría dice, has terminado de vaciar tal piso, digamos, la Contraloría va y tiene que estar ahí. Y si no está y lo has cobrado, peor. Entonces el contratista tiene, digamos, valoriza hasta el día 30, hasta el 30 del mes de septiembre y lo presenta su valorización, ¿no es cierto?, los primeros 5 días. Entonces, tiene para trabajar en teoría hasta el día 5 o hasta el día 3, si el supervisor lo ayuda. Le dice, ya, trabaja hasta el día 3 y el 5 todavía me presentas la valorización. Pueden hacer vaciados, pueden hacer trabajos. Antes de que él presente el contratista. Pero a veces el supervisor los ayuda. Le da el plazo de la entidad, del residente, que son 5 días, y encima el supervisor le da su plazo, de él. Sus 3 días más, le dice, ya, mis 3 días también, pero termina. Entonces se proyectan entre los dos y terminan, para ayudarlo a valorizar su meta, para que el residente pueda cumplir la contratista. Los ayudan. Pero es un tema ya de cuidado del supervisor, ¿no? Entonces, como estamos en recepción, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuadro de obra y el cual es devuelto a la finalización del acto al residente. Bajo responsabilidad del titular de la entidad, en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada. Aquí lo que estábamos viendo en la mañana era de que el comité de recepción no sea integrado por un jefe de administración, que no sea, no debería en todo caso, un jefe de administración, un logístico, cualquier carrera que no sea de obras, que no sea ingeniero, porque si lo hace un ingeniero, lo que va a pasar es que si no lo hace un ingeniero, ¿qué va a poder observar él? Aspectos técnicos de construcción, ver si hay mayor metrado, si está bien un adicional, si está bien un acabado técnico, ¿qué va a poder él? Nosotros no podíamos, bueno, en mi caso no. Entonces lo recomienda y le dicen firma, sí, todo está bien, firma. No sabe incluso ni las metas de toda la obra, lo que está pagado, no sabe. Entonces lo recomendable es que una persona que sea integrante del comité de recepción, lo recomendable es que sea siempre un ingeniero. Ya. Y si es del área de catastro, de la misma área que ha visto la obra, mucho mejor, que ha visto las valorizaciones, que puede dar fe de los trabajos. Ya, esa es una recomendación, no se olviden. Comité de recepción, solamente ingenieros en el caso de obras. Ya, culminada la verificación y de no existir observaciones, se procede a la recepción de obra y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista. Si es que valida, ¿no? Si es que valida el comité de recepción, bien, a partir de ahí ya termina tu obra, y si no, te observo y te voy a dar días para que subsanes. Si no me subsanas en el plazo, penalidades. El acta de recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o el inspector y el contratista. De existir observaciones, estas se consignan en un acta y no se recibe la obra. Ponemos stand-by. El contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de obra o 45 días. El que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de la suscripción del acto pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de las observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista. Sí, pues, te digo subsana, te doy en el acta, entonces tienes que sí o sí, muchas veces el contratista, digamos, no termina la obra. Entonces se ponen de acuerdo con la entidad y le dice, ya, para no penalizarte, vamos a poner que sí o sí la fecha del término es el 1 de septiembre, porque sí está en el cronograma y no lo vas a poder cambiar. Pon que ha concluido la obra y le voy a poner que tienes observaciones y te doy chance para que subsanes. Te ayudo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo digo que la obra está concluida, el supervisor tiene que aceptar, la entidad tiene que nombrar al comité de recepción. Entonces, como es tiempo, el contratista durante todo ese tiempo puede terminar sus trabajos y la entidad luego le dirá, bueno, ya terminas y te doy más chance porque te voy a dar para que subsanes la obra, para que me levante las observaciones. Entonces, si lo logra, bien, y si no, problema para la entidad, ¿no? Porque una cosa es
una partida que no has hecho y otra cosa es una observación, ¿no? Son cosas diferentes. Ya. Ya está. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción, ya estamos en la subsanación, mediante anotación en el cuaderno de obra, el cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la entidad según corresponde en el plazo de 3 días siguientes a la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituyen la obra dentro de los 17 días siguientes y recorren la obra, ¿no es cierto? Ese es el detalle, o sea, te dan 3 días, ¿no es cierto? En el plazo de 3 días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los 7 días siguientes, se recibe el informe y recorre la obra y verifica si efectivamente está. De haberse subsanado las observaciones, recién ahí tu acta de recepción. Y si no, para la entidad va corriendo las penalidades, recuerden. Suma las penalidades, el máximo, y resuelve en contrato, pues. Entonces, para un contratista no le conviene porque puede, digamos que puede sanear, ¿no? Puede, ya está en la parte final de la obra, salvo que no la haya concluido. Pero ya en esa instancia es negociar y terminar. Ya no es un tema ya para pago, básicamente, para su liquidación de obra, para que devuelvan su carta fianza. Entonces, hemos visto recepción, se observa, ¿no es cierto? Se subsana y se puede entregar el acta de recepción. Ahora vamos a revisar sobre liquidación de obra, ¿ya? Porque tenemos una liquidación de obra y sabemos que esto lo hace un residente, ¿no es cierto? Residente, supervisor de obra son los actores y la entidad. Entonces vamos a ver ahora liquidación de obra para luego pasar unas lecturas. Ya. Liquidación de obra. Terminada la recepción de obra, comienza tu liquidación de obra. Entonces vamos a revisar. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada y tiene 60 días para hacerlo. O sea, terminada la obra, la norma le da 60 días. Si él lo presenta, digamos, ¿no es cierto? El contratista lo presenta, la entidad también tiene 30 días para poder evaluarlo. Entonces, yo como entidad también tengo mis 30 días para ver si está conforme o está ok o no. Si está ok, termina. Pero si no, como entidad lo observo y luego le doy 15 días para que él subsane. Entonces, él me dirá si está bien o está mal nuevamente. Lo que se da en la práctica es que el contratista, digamos, le dice a la entidad, ¿sabes qué? Tú hazlo en la práctica, digamos. Me conviene que lo haga el mismo jefe de obras y comiencen a conversar para que salga más rápido su liquidación de obra, para que no lo observen. O si no, sigue el procedimiento legal, ¿no? El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculo dentro de un plazo de 60 días o un plazo equivalente al 10º de la ejecución de la obra. Contado del día siguiente de la recepción de consentir la resolución de contrato dentro de los 60 días o equivalente a un 10º del plazo el que resulte mayor. Ya, entonces tiene 60 días para presentarlo. Dice, dentro del plazo de 60 días recibida la liquidación formulada por el contratista, la entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando o le notifica al contratista y también le dice, él también la contaduría no se olviden, la entidad tiene 60 días para pronunciarse si está bien o está mal. Y el contratista también tiene 60 días para presentar y la entidad 60 días tiene para pronunciarse si está bien o está mal. Y cuando se pronuncia dice, está perfecta tu liquidación, o te observo y te doy 15 días, lo que dice aquí. Dentro de los 60 días de recibida la liquidación, 2 meses, ya van 4 meses. 2 meses del contratista, más 2 meses de la entidad, 4 meses. Pero el contratista puede hacerlo más rápido, ¿no? En una semana. La norma te dice como máximo 60 días. Pero puede demorarse poco tiempo, puede ser a la semana, no hay ningún problema. Igual la entidad, ¿no? Entonces, dentro del plazo de 60 días recibida la liquidación formulada por el contratista, la entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, elaborando otra, notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. En el caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación, siendo los gastos a cargo del contratista. Antes no se preveía esto, ahora sí ya. Si el contratista no hace, lo hace el supervisor, pero le va a cobrar, va a haber un costo de por medio. Entonces,
En el caso del contratista no presente la liquidación, la entidad ordena al supervisor o al inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto. La entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada según corresponda cuando practicada por una de las partes no es observada. Si yo no te observo como entidad, se aprueba. Si yo no te observo como contratista, se aprueba. Pero lógicamente si yo no te está observada y como entidad se me pasó el plazo, en la práctica las entidades igual no mandan fuera del plazo. Tendrás que hacerlo ver a nivel arbitraje para que te puedan. Porque si no como entidad digo, no, pero si está mal, ¿yo por qué te voy a pagar algo que no corresponde? ¿Y por qué? Porque luego voy a poder ser denunciado en la fiscalía, en la contraloría. Si ya se me pasó el plazo, bueno, pues te mandaré uno después, anda a la vía arbitral y ahí va a valer tu derecho, ¿no? Pero no, para mí como entidad se me pasan los plazos y ya. Pero a nivel arbitral sí pueden ganar, no hay ningún problema. Ahí sí es diferente, ¿ya? Entonces quedamos 60 días para que presenten la liquidación, no se olviden. 60 días la entidad tiene para que califique, 15 días para que el contratista subsane o de repente la entidad ya está aceptado. Y si no presenta el contratista, igual la entidad le notifica en 15 días, ¿no? Le da 15 días. Toda discrepancia respecto a liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten en la misma, se resuelven según las disposiciones, esto es mediante, ¿cómo se resuelve una controversia? Mediante arbitraje, ¿no es cierto? Ya ahí es conciliación y arbitraje. Cualquier controversia de liquidación e incluso de recepción de obra, toda controversia, penalidades, recepción, nulidad, liquidación, resolución de contrato, ampliaciones de plazo, todo es, no se olviden, arbitraje, ¿no es cierto? La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad. Dice, y de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes. Ya, aquí si se dan cuenta, la liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema, a suma alzada, ¿no es cierto? O a precios unitarios, se practica con precios unitarios, gasto general y utilidad, y de ser el caso, los aprobados. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes. ¿Qué hacen las entidades cuando resuelven contrato o cuando va a arbitraje y quieren convocar el saldo de obra? Hacen una liquidación de cuentas, se llama. Te hago una liquidación, pero no de obra, porque con obra implica pagarte, darte derechos. Solamente hago un corte, se llama saldo de obra, para ver cómo quedó la obra. Te hago una cuantificación exacta de las partidas que has terminado y tanto te debería pagar, ¿no? Hago prácticamente una liquidación, sí, pero sin las formalidades. Como entidad te resuelvo contrato, ¿para qué? Para yo poder volver a convocar esa obra, aún estando en arbitraje. No debería, pero aún estando en arbitraje lo hace la empresa para poder, digamos, la entidad, perdón, para poder convocar la obra, para poder continuar con la necesidad, para no verse perjudicada. Entonces ese es el sentir por qué lo hace la entidad, ¿no? ¿Por qué convoca? Efectos de la liquidación: luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina el contrato. La discrepancia en relación a defectos o vicios ocultos son sometidos a conciliación en arbitraje. En dicho plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra, hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento. Entonces, si hay un vicio oculto, digamos, han hecho una obra de saneamiento y la reciben bien, está operando y al mes comienza a brotar agua, entonces se reventó una tubería y de repente es un vicio oculto porque de repente la tubería no ha sido la adecuada, ha estado mal instalado, me has dado con algún desperfecto, puedes ir a arbitraje. Yo como entidad tienes 7 años de garantía generalmente para que puedas subsanar, y subsanas o corriges, ¿no? Si no, te denuncia la entidad y vas, subsanas. Por ejemplo, en las obras de saneamiento, el problema mayor es que no le hacen mantenimiento. Entonces das agua, desagüe, pero no hacen mantenimiento se llama petar, entonces no lo limpian, la misma ciudadanía o tira basura, entonces en la sierra y genera ese problema de
digamos, de obra, ¿no? De que el contratista se puede decir está mal hecho, pero es un tema de dar mantenimiento a los trabajos que se han hecho. Entonces, ese es el efecto de la liquidación. Ahí estamos viendo los plazos, liquidación sin arbitraje. Hay la recepción de obra, el contratista la presenta en 60 días. Si existen arbitrajes, demora 2 años para que se recepcione, se emite el laudo, se consiente y recién ahí 60 días más. De 60 días más después del laudo para que practiquen su liquidación de obra. O sea, tienen que esperar todavía el resultado del arbitraje para que se dé su consentimiento de obra. Así funciona. Ya. Muy bien. Uh-huh. Ya, la normativa también dispone la participación del supervisor, lo que estamos viendo, que el supervisor en qué momento interviene en la liquidación de obra, cuando el contratista no la presenta, ¿no es cierto? Y el contratista le paga, ¿no? Existen arbitrajes, hay una recepción, el supervisor presenta sus propios cálculos, se emite el laudo, se consiente el laudo y recién ahí se presenta la liquidación. Ya, 60 días para la entidad, 15 días para el contratista. Vamos a hacer una lectura sobre liquidación de obra para que continuamos con la lectura de la teoría de respecto a una liquidación de obra. Ahí está, sí. A ver, usted. Sí. Y a ver, sus apreciaciones de este informe. Bueno, la primera apreciación es con respecto a que aprueban la liquidación a pesar de la advertencia que se tuvo en las fechas, específicamente. ¿Cuánto era el monto, digamos que 728,000 es el monto que se debe, ¿no? Sí. Por ahí prácticamente me parece que le están aplicando la penalidad máxima. Porque él estaba cobrando 238,000 para que le paguen. Saldo para pagar. Pero la entidad, la Contraloría le dice son 728, o sea, un monto mayor, pues, ¿no? Sí. ¿Qué hacer ahí como contratista? ¿Qué tendría que hacer el contratista si no está de acuerdo? ¿La controversia? Prácticamente ya no puede ni cobrar, ya en otras palabras, ya que lo deje ahí, mejor el trámite. ¿No es cierto? En la práctica que lo deje ahí. ¿Cuál sería ahí la solución o, bueno, el camino a seguir del contratista? Si es que quiere cautelar sus recursos. Tiene que ir a un arbitraje, es la única vía. Pero irse a un arbitraje estando ahí la Contraloría, no sé hasta qué punto los árbitros quisieran pronunciarse ahí cuando ya la Contraloría dijo que hay un perjuicio. No sé hasta qué punto él lo único que podía decir en arbitraje que no sé, pues que esos trabajos no estaban considerados o había un deductivo, o había un acta en que ya no los va a hacer para que no sea de un incumplimiento contractual, ¿no? Entonces, lo único que podía alegar en un arbitraje, entonces ya con esto, digamos, ya prácticamente ya no puede hacer nada, ya cobrar algo ya está. Y si lo hubieran pagado, hubiera sido una denuncia penal. Mejor que la Contraloría intervino. Sí o sí los denunciaban. Ya lo vamos a ver en otro caso. Ya cuando ya llegan al final a Contraloría, cuando la obra está liquidada, ya es denuncia penal por negociación incompatible. En este caso, si te pagó sin haber hecho, es colusión agravada, te denuncia la Procuraduría. Y basta, y este informe de la Contraloría le llaman una prueba preconstituida, para el fiscal es suficiente ya.
El fiscal con esto ya hace su informe de acusación. Te abre el procedimiento de fiscalía y con esto ya procede tienen su prueba de que no está. Entonces, como el fiscal no conoce contrataciones, pero basta que la contable diga, esto le pagaron sin haber hecho, entonces es suficiente para el fiscal ahí. Ahí ha habido colusión entre los funcionarios para pagarle por algo que él no ha hecho. Y comienza el problema legal, ¿no?, para el contratista. Entonces queda claro, ¿no es cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hablar un poquito de norma. A ver. Ya, vamos a conversar un poco sobre el sistema de contratación a precios unitarios. Estamos en la ejecución de obra. Las obras o precios unitarios son aquellos en donde las cantidades o magnitudes no están definidas. Por ejemplo, las obras carreteras, saneamiento. Por lo tanto, en esto sabemos que se valoriza o se cuantifica el valor en función a los metrados. Y ahí abajo hay un ejemplo. Metrado proyectado, metrado ejecutado. Entonces, el metrado valorizado. A ver, el metrado proyectado es 100 metros, pero hiciste 90 metros. Entonces, te valorizo 90 metros a precios unitarios, ¿no? Metrado proyectado 200 metros, hiciste 230, te pago por los 230 y por los 200. Y los 30 restantes, ¿qué es? Un adicional, ¿no es cierto? Lo que ya excede en precios unitarios es un adicional de obra, te pago tus 30 metros, tus 30 metros cuadrados te los pago mediante un adicional. Entonces no se olviden, en los precios unitarios te pago, si el metrado proyectado son 100 metros, pero haces 90, te pago 90. Y te deduzco 10, pero si es 200, pero haces 230, te pago tus 230, no hay ningún problema. Y los 30 metros te los pago aparte, ¿no es cierto? Por mayor metrado. Gastos generales cuando existe reducción de obra. Aquí hay un problema también porque, ¿qué es lo que dice la norma? Cuando hay reducción de obra tampoco deben pagarte gastos generales, y eso ya hay opinión del OCE de que no se debe pagar. Y aquí dice, ¿no? Valorizaciones y metrados, artículo 194. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados con los precios unitarios, o sea, el último día del mes. Tienes hasta el último día del mes para trabajar, agregándose seguidamente los montos proporcionales. En los contratos de obra a precios unitarios, el límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en la oferta del contratista. En caso que a través de las valorizaciones no se hubiese llegado a completar ese monto, la liquidación se define con el saldo a favor del contratista. No te pueden pagar gastos generales si es que hay una reducción de obra y ya no te pagan, pues, ¿no? Vamos. Ya, vamos a ver otras diapositivas, ¿ya? Siguiente lectura vamos a ver garantías y adelantos, tipos de garantías, ¿no es cierto? Que en toda obra tiene que haber unas garantías, ¿no es cierto? Necesarias, la de fiel cumplimiento, sí, las otras son opcionales, adelanto directo y adelanto de materiales. Entonces, tipos de garantía, adelanto directo y adelanto de materiales, fiel cumplimiento como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10%. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. Aquí hay un problema porque cuando hay arbitrajes, cuando la entidad se pelea con el contratista, lo que dice la norma es que como los adelantos son un préstamo de dinero, puedes ejecutar. La entidad, tú pides el dinero y ejecuta las cartas fianzas. Resuelto el contrato, nulo el contrato, la entidad puede resolver, puede ejecutar las fianzas de adelanto directo y adelanto de materiales. Le pide a la SBS, le manda una carta, ejecuta las fianzas. Y tienen 3 días para
la SBS para entregar ese monto porque es un préstamo de dinero. Pero cuando es fiel cumplimiento, la norma te dice que puede ir a arbitraje y se suspende, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacen las entidades? Algunas, no todas, ejecutan también la fiel cumplimiento. Porque puede ser que tenga razón el contratista o la entidad. Pueden ir a arbitraje. Y generalmente el contratista va a arbitraje por fiel cumplimiento. Por fiel cumplimiento va a arbitraje. Así tenga que perder, igual va a arbitraje, aunque sea para dilatar 2 años. ¿Por qué? Porque si le ejecuta la entidad la fianza al contratista, $500,000, $1,000,000, lo que fuere, 700,000, 500,000, la financiera, como generalmente no es fianza líquida, la financiera le va a cobrar a él, le va a decir, la financiera tiene que darle, o el banco tiene que darle a la entidad su 1,000,000 o $500,000, lo que está en la carta fianza tiene que depositarle a la entidad. Entonces la financiera le cobra al contratista, ya págame. Entonces el contratista no va a tener de dónde pagar, encima ha sido desfinanciado de la obra. Entonces, mientras que se capitaliza, lo que hace es el contratista va al proceso arbitral y pide una medida cautelar para que no ejecuten la fianza. Eso puede hacer. Más que todo la de fiel cumplimiento, porque el contratista puede decir, yo tengo motivos para ganar, estos son de aquí, la entidad me ha resuelto indebidamente el contrato, por lo tanto voy a arbitraje, dame una cautelar. Entonces, como la norma también dice de que si tienes 30 días para iniciar tu arbitraje, entonces cuando está consentida ejecutas la fianza, entonces pues la entidad te ayuda, el árbitro te ayuda en ese sentido. No, bueno, si va a arbitraje no hay ningún problema, tienes 30 días para iniciar tu arbitraje. Entonces la entidad no, espera, te resuelve el contrato y al día siguiente ya va a ejecutarte tu fianza de fiel cumplimiento. Entonces, como les digo, el contratista tiene 30 días para iniciar el arbitraje y por lo tanto no debería ejecutarse tan rápido su fianza, ¿no? Lo que deberían hacer las entidades es esperar sus 30 días hábiles. Si se consiente, recién ahí te ejecuto tu fianza de fiel cumplimiento. Muy bien, garantía de fiel cumplimiento como requisito indispensable para perfeccionar el contrato. El postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel por el 10%. Ahora con el decreto que ha salido, puedes hacerlo, digamos, tu retención. Retienes el 10% todos los meses hasta completar. A la sexta valorización ya debes haber completado. Ahí está, la garantía por adelantos. La entidad solo puede entregar los adelantos y por materiales contra la presión de una garantía. La garantía tiene un plazo de vigencia de 3 meses, renovable por un idéntico plazo. Mínimo de 6 meses. Tú puedes presentar la garantía por adelantos por 1 año, no hay ningún problema. O por medio año, no hay ningún problema. Pero el mínimo son 3 meses. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta lo pendiente por amortizar. O sea, si yo te valorizo como contratista el adelanto de directo, ¿no? Me diste por 1,000,000 y el primer mes te valorizo 100,000, el otro mes 100,000, entonces al tercer mes yo ya puedo cambiarte la garantía que te di por 1,000,000, te la cambio por 700,000 y no hay problema. Me sirve porque, y si entro en una controversia contigo, tú me vas a ejecutar por el 1,000,000, no me vas a ejecutar por el saldo. Entonces yo como contratista tengo que ser diligente y disminuir. Aparte también me van a cobrar menos primas, porque una cosa es que la financiera me cobre por 1,000,000 y otra cosa es que me cobre por 700,000. Entonces va bajando y el contratista tiene que ser diligente e ir bajando el monto de su fianza, ¿no? Cuando el plazo de ejecución sea menor a 3 meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor siempre que cubra la fecha prevista. Entonces, cuando el plazo depende de la entidad, ¿no? Si es que lo ve pertinente, presenta su fianza, pero lo hará por un plazo menor de 3 meses. En los adelantos, tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos de la entidad, pudiendo reducirte de manera proporcional. En el caso de obra no se exige la presión de garantías por adelantos cuando los documentos de proceso de elección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso. Y acá hay un punto aparte, porque ahí hay problemas, ahorita está habiendo problemas en que, digamos, los contratistas, ¿qué es lo que hacen? Tú me tienes que dar una garantía por adelantos, digamos, ¿no? De 10 millones, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pasan 3 meses y como no tienen para dar la garantía, ya pues ya avanzó una parte de ejecución de obra.
Lo que te dice la norma es que no te tienen que dar tan tajante los 10 millones. O sea, está destinado 10 millones en materiales en toda la obra, que te podían dar esa fianza. Pasan 3 meses y ya no son 7 millones que tienes por ejecutar 10 millones que tienes por ejecutar en la obra, sino son 7 millones. Entonces el contratista pide los 10 millones. Y si la entidad le da, los van a denunciar después a ellos, porque no debes dar, ahora está modificada la norma que tienes que dar lo que está en las partidas para el material que vas a utilizar. No puedes excederte, si ya valorizaste, son para los trabajos, ya no puedes excederte, digamos, de lo que está en el presupuesto, de lo que está el material que vas a utilizar. Si la obra avanza, no le conviene al contratista, porque cada vez son menos materiales. Ahora es más estricto. Pero algunos contratistas han logrado que la entidad les dé por el monto total, y eso está prohibido. Los denuncian, luego está habiendo ahora denuncias. ¿Por qué? Porque indebidamente lo capitalizas al contratista, que no lo merece, y el Estado lo que dicen es que pierde ese dinero porque debería ganar intereses, otras cosas, y lo pierde ese dinero. Es lo que dice ahora la Contraloría. Han sacado normas que está prohibido. Ya. Las clases de adelanto directo, materiales para equipamiento inmobiliario. Entonces, el caso de los directos no excede el 10% y de los materiales no excede el 20%. En total son 30%. 10% de adelanto directo y 20% de adelanto de materiales. En el adelanto directo, en el caso de las bases, se ha establecido el otorgamiento de este adelanto. El contratista, dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a solicitud de garantía el comprobante de pago correspondiente. La entidad entrega el monto dentro de los 7 días siguientes. Entonces, si él no lo pide en ese plazo, ya se pierde. Y ahí, por ejemplo, debería ser uniforme, ¿no? Debería darse, las bases no puede darle la potestad a la entidad de que la entidad puede, porque ese dinero ya viene, o sea, el dinero lo puede otorgar la entidad si lo cree conveniente. El expediente está en la obra, el dinero. Entonces, debería quitarse esa potestad a la entidad, de que puede, no puede, porque ahí negocian las obras, ¿no? En algunas te doy adelantos, no te doy, hay que ponerle que no, tienes solvencia, ya yo te ayudo. Entonces te ayudo en la valorización. Es preferible quitarle esa potestad a la entidad de puede. Debería ser sí o no para todos, nada más. Debería. Todas las palabras que son puede para la entidad deberían quitarlas. Puedes dar fideicomiso. La más reciente que he visto es que en el caso de fideicomiso, si la entidad no lo pone, miren, te dice la norma que la entidad puede poner fideicomiso. Pero y si no lo pone, puedes a la firma del contrato, después que has firmado, hacer una adenda y poner fideicomiso. Es malo, porque yo como entidad y algunas que hacen sus temas de corrupción, se ponen de acuerdo con el contratista y ponen no hay fideicomiso. Entonces yo como contratista, si voy a pelear una obra, me asusto, porque no voy a poder voy a poder negociar con el banco un fideicomiso. Entonces es un disuasivo. Y por otro lado, la entidad negocia con el contratista, el supuesto ganador, y le dice: no te preocupes, a la firma del contrato hacemos una adenda de fideicomiso porque la norma me lo permite, y eso está mal, pues. Pero así está en las bases, ¿no? Entonces, adelanto directo, 8 días lo pides, 7 días te entregan. Tienes que dar tu carta fianza. Pero si no, perdiste tu oportunidad de adelanto directo. Te quedaría materiales. ¿Qué lo puedes pedir materiales? ¿En qué momento? En todo el transcurso de la obra puedes pedirlo. Mientras más rápido, mejor. Y si no, te vas quedando con lo que quede resultante de los materiales por trabajar, ¿no? Solamente eso te quedaría. Muy bien, ahí está el fideicomiso. La entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos durante su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Una vez suscrito el contrato en contrato de obra entre el contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días contado de la firma de para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso. El contratista puede recibir el adelanto directo. Ya, aquí, digamos, esto lo han modificado
aquí, por ejemplo, le dice, ¿no? La entidad puede incorporar, pero ha salido una opinión del OCE y sale en el decreto donde dice que para dinamizar las entidades pueden hacerlo después de firmado el contrato. Si no han puesto en las bases, pueden hacerlo ya después de firmar el contrato, pueden hacerlo mediante una adenda. O sea, le da las salvavidas a la entidad, o sea, se tergiversa, ¿no? Y cuando hay fideicomiso, como es una adenda, ya pues ya está el banco es el que administra esos fondos y para el contratista es más barato. Así funciona. También hay fideicomiso para el adelanto de obra. En el contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración y por su parte la entidad se responsabiliza por transferir en dominio fiduciario el monto de adelanto directo. El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe. El pago es el supervisor que digamos que administra el fideicomiso. Entonces, la entidad ya no le paga al contratista, le paga al banco, a la entidad fiduciaria. Le deposita el monto de adelanto directo, 1 millón. Y el banco es el que va, digamos, puede ser el banco, pues paga los materiales en obra, él se las verá con el contratista, pero cualquier cosa responde el banco siempre, ¿no? Si pasa algo en obra, yo, la entidad, te di el dinero, pero tú me respondes a mí. Tú me das el dinero si es que hay algún problema en obra. Muy bien, adelanto para materiales y equipamiento. La entidad establece que en los documentos de procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista puede disponer para materiales e insumos. Las solicitudes para adelanto de materiales, insumos y equipamiento inmobiliario se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales. Lo que pasa es que en ese calendario, me pasó una vez que el contratista se equivoca. Entonces, ¿qué hizo? Ellos juegan con el calendario. Hizo que el primer mes iba a trabajar bastante y por lo tanto iba a utilizar más materiales. Y los siguientes meses menos. No le convino a él porque el primer mes no tenía plata. Entonces pidió los materiales al tercer mes. Entonces era menos la cantidad. Ya no iba a ser, digamos, 5 millones, sino iba a ser 3 millones. No le convenía. Pero aún así sacó. Pero él tiene que ver de acuerdo al calendario. En tu calendario te dice cómo vas a adquirir los materiales y en base a eso vas a pedir tu adelanto de materiales. Entonces el contratista es el que tiene que tener cuidado cómo hace su calendario en función para pedir, no voy a tener plata al comienzo. Ya, entonces pídelo pues mínimamente al segundo mes, no al primer mes. Porque el primer mes va a demorar la entidad en darte, tienes 8 días, 7 días para que la entidad te dé, puede pasar algo, que la entidad se demore, mientras te llegue el CIAF, mientras llega tu cuenta, ya son 8 más 7, 15, más unos 3 días más, 18 días, y esto. Entonces, como contratista mínimamente debes pedirlo al segundo mes, para que puedas, digamos, holgarte económicamente en dinero, ¿no? Y que no se te pase, no vaya disminuyendo tu monto de que vas a solicitar de adelanto de materiales. Bien, no procede el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en caso de las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales. Para el otorgamiento de adelanto de materiales e insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en la directiva. Sí, pues, si yo estoy en el mes de febrero y en el mes de enero en mi calendario he valorizado 1 millón, ya si te pido en el mes de febrero no te voy a pedir por lo que ya ejecuté, pues. Te tengo que pedir lo que es para adelante, incluso para el tercer mes, ni siquiera para ese mes de febrero, sino tengo que hacer pedir mi adelanto de materiales para el tercer mes. Así funciona. O sea, el contratista tiene que ser diligente. Porque yo como entidad si te voy a pagar todavía en 2 semanas, ¿por qué te voy a dar ahorita? ¿Para que vas a utilizar ahorita materiales? Si ahorita ya estás comenzando a ejecutar. Te haría para después. Te doy para la programación todavía de aquí a 15 días. Entonces, eso hay que tener cuidado como contratista. Los materiales tienen que pedirlos, programarse, hacer su buen calendario y... El residente. Y la parte administrativa
¿Puede observar eso? Valga decir tesorería, por ejemplo, que es el que va a pagar. ¿En qué sentido? En que está mal dada porque ya existe ese precedente, ¿no? De que no debería darse por el total, sino porque como ya corrieron 2 meses, ¿lo puede hacer tesorería o ya no le compete? No, sí podría. Siempre y cuando hasta qué punto dominan ellos, saben. Porque en realidad quien se debería pronunciar sería el supervisor. Porque el contratista le pide al supervisor y el supervisor dice sí o no y lo eleva a la entidad. De repente el supervisor dice no te corresponde, te corresponde menos, hace su informe y es menos. O sea, ya depende del residente y el supervisor es el que finalmente aprueba, pues. Así es. Lo que pasa es que el contratista tiene que jugar ahí con los tiempos porque si pone para utilizar después materiales puede caer también en retraso. Entonces tiene que ver todas esas variables. Lo mínimo sería el segundo mes, ¿no? Y tiene que ver con la financiera, porque como les digo, tú le llevas tu fianza, pero la financiera también te pide algo, mínimamente el 30%, 50%. Si son 2 millones, dame 1 millón, a cuenta. Entonces el contratista a veces, ¿qué es lo que pasa? Saca el adelanto de materiales y le devuelve una parte, sobre eso que va a trabajar, le devuelve una parte a la financiera y se descapitaliza, pues. No tiene plata para la obra. Entonces, ese problema sucede. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos. Ahí es responsable el inspector o el supervisor, de acuerdo al calendario, lo que estábamos viendo. Ellos son los responsables. Adelanto máximo de materiales, 20%, mediante una fórmula polinómica concordante con el calendario de adquisición de materiales. Si te voy a dar materiales, tiene que ser de acuerdo al calendario. Muy bien, ahora vamos a hacer otra lectura, ¿ya? Antes de ir al break. O sea, había registrado en el cuaderno de obras en el plazo que supuestamente él ya había presentado su carta de renuncia. Y, a ver, acá tengo otro dato, que también el consorcio Esperanza ha ejecutado trabajos sin hacer dirección técnica del residente de obra, el maestro de obra, el especialista en seguridad y las instalaciones eléctricas, y tampoco el sanitario. O sea, no entiendo cómo podían registrar si no tenían esos profesionales laborando. En la práctica ponen asistentes, al maestro de obra se encarga de hacer todo. Ya, a ver, sí. No se escucha. Ya. Ya, ahora sí. Ya. No estaba apagada. Ya. En este caso creo lo hace más por dilatar el tiempo, porque lo que pasa es que la obra dice que ya debió haber terminado en noviembre, ¿no? O sea, ya debió haber culminado esa obra. Pero lo que pasa es que ellos piden el residente pide una ampliación, pero también él renuncia a su cargo por temas de salud, ¿no? Entonces, él renuncia y dentro de esos días, o sea, yo creo que es para dilatar el tiempo. ¿Por qué? Porque es como en las ejecuciones, ¿no? Es como una cortina humo que se suspende la obra, pero se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque está retrasado. Entonces, no había el personal clave, no había el residente, no estaba el maestro de obra, pero ellos seguían trabajando con operarios y peones, es lo que se dice en el caso. Y por eso es que evalúan colocarle el 0.5 de penalidad de una OIT, ¿no? Y al final, estaba acá un ratito.
Bueno, al final menciona el tema de las penalidades, ¿no? Que se daría a la empresa contratista en este caso y, claro, a la empresa contratista y al residente, ¿no? Porque el supervisor también menciona no aprobar las partidas que se han ejecutado dentro de la suspensión de la obra, porque no tenían la dirección técnica, en este caso el residente y su personal clave. Ya, recién he visto un caso donde es más grave, casi digamos que en este caso se suspendió la obra y el contratista con el supervisor se pelearon, pero el contratista seguía trabajando. Invirtió en poner los pisos, la cerámica, y luego la entidad no le ha reconocido esos trabajos. Le he dicho no. Un caso similar, por ejemplo, en la edificación del mejoramiento de la municipalidad de Cutervo, o sea, se suspendió la obra 15 días, pero se seguía trabajando de manera informal, digámoslo así. Es como que se suspendía, pero por el tema de lluvias. Pero se seguía trabajando, ¿por qué? Porque estaban retrasados. Ya. El tema ahí es de que si no tienes la venia del supervisor de la entidad, mejor ni lo hagas, porque vas a perder dinero. Claro, porque incluso se hizo un informe porque ahora ya hay coordinador, ¿no? Había registro fotográfico donde se seguía trabajando, pero hasta ahora no les han penalizado. De repente la Contraloría sabe, solamente están monitoreando. Claro, incluso la Contraloría ya ha intervenido ahí, pero por ejemplo la obra estaba para 120 días. Ya. Pero ya está más de, a ver, ahorita está como 12 meses, ya un año. Bien raro, porque sí, es demasiado extraño. No sé si como contratista de repente dejó carta fianza o le retuvieron, no sé qué tan rentable ya sería para él tener una obra ahí paralizada. No sabría decir cuál es. También tenían problemas con el tema de la carta fianza, estaba como que con cooperativa y ni siquiera tenían el adelanto directo. O sea, el adelanto de materiales. ¿No tenían? No. ¿No habían solicitado, en otras palabras? No, porque tenían problemas con el tema de la carta fianza. Ese tema no lo entendí mucho porque estaba como con cooperativa, no es este tema o de con un repente banco. Seguramente ya abandonó, para el contratista ya abandonó la obra, de repente. Porque bien raro que no, o haya una suspensión por un tema técnico, no sabría decir. Sí. Porque ahí ya no es rentable como contratista. Si te pones a pelear con el supervisor y haces trabajos, tu inversión de obra no tiene valor. Estás perdiendo dinero ahí, porque el supervisor va a decir yo no avalo esos trabajos y por lo tanto no vale. Entonces en la práctica algunas entidades perversas lo que hacen es ya no te reconozco, pero sin embargo cuando hacen su saldo de obra reconocen esos trabajos y le dicen al nuevo contratista ya no lo hagas eso, te lo reconozco, y el contratista tiene ahí 100,000 soles a favor. La entidad lo juega, lo puede decir hazlo de nuevo, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces la entidad comienza a jugar, no reconoce los trabajos para un lado, entonces al nuevo contratista le dice yo te lo voy a pasar como está ya no vuelvas a hacer de nuevo, ya te lo voy a pasar, y tiene ahí 100,000 soles o más dinero a favor. Entonces eso tiene que tener cuidado el contratista. Cuando te peleas con la entidad, no hagas trabajos a espaldas, es perder tu dinero, debe tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Alguna otra observación? Ahí lo que vemos es que el contratista trata de... Sí, pues, en realidad si él sustentaba que estaba enfermo y luego renunciaba, normal paralizaba la obra, formalmente. Pero como se dedicó a... La enfermedad es como que una jugada, ¿no? Porque incluso después empieza a suscribir en el cuaderno de obra digital normal, o sea, las obras que se van ejecutando, que es en concreto armado, la cuneta y todo eso. Él no, de repente, el contratista. ¿Cómo? Bueno. O sea, lo más probable lo hizo el contratista. Con el usuario y contraseña llena, y le dice no te preocupes y ya, ¿no? Claro. Porque si nos podemos pensar de otra manera más positiva para el contratista, podía ser al verse desesperado, que la entidad no le aprobaba, le dijo quédate igual,
y como Claro. todavía no te aprueban, entonces podría hacerla de una manera positiva, pero es demasiado riesgo para el contratista. Mejor levantar un acta, no se puede, y paralizo, pues no puedo. Y pido mi cambio formalmente, porque también no es que va a estar de manera ilimitada el residente sin estar en obra, tiene que pedir el cambio y la entidad aprobarle. Entonces pero ahí vemos de que era un tema ya de atraso, la obra ya había vencido bastante tiempo y trataban de hacer trabajos aún peleándose con el supervisor, no va esa teoría, ¿no? Bien, vamos a ver otra lectura antes de pasar a diapositivas. Un momento. Bien, continuamos. A ver, antes de pasar a unas diapositivas, ya deje Consorcio Ejecutor San Luis. Espérate. Para la señorita. Sí, a ver, su apreciación de esta lectura del Consorcio Ejecutor San Luis, ¿qué pasó ahí? Bueno, aquí hay un presunto, hay una presunción de, bueno, hay una penalidad, se está ejecutando se debe ejecutar una penalidad porque acá no se ha encontrado al personal en la obra, y principalmente al supervisor, que es la cabeza de la obra, ¿no? El que debe estar ahí controlando el que estén trabajando todos para que haya el funcionamiento de la obra, ¿no? Ujú. Pero yo tengo una pequeña pregunta ahí, doctor. ¿Es suficiente una sola acta de visita de campo para que se determine la penalidad? Porque se tendría que saber aquí todo el proceso desde cuándo inició la obra y cuándo va a terminar para poder ejecutarse la penalidad. ¿Cómo? De nuevo O la ponerse pregunta. la penalidad. Mire, acá nos hablan de una acta de visita de campo, ¿no? Ujú. Ya, ¿es suficiente con esa acta para determinarse la penalidad? ¿O tiene que haber, por así decirse, más visitas para poder determinar la penalidad No, al a ver, colocarse? por lo menos lo tienes acreditado el día que llega la contaduría, nadie te va a salvar. Pero los demás días puede haber regresado al día siguiente, la contaduría se fue Ajá. y puedes poner que sí llegaron al día siguiente. O sea, no es que va a Ah, ya, determinar ya. de que para el tiempo atrás ni para el tiempo futuro. O sea, Ya, simplemente el día puntual que fue. ya. Entonces, yo O le sea, ajá. acá lo que va a prevalecer es el informe de la Contraloría. Sí, porque en su momento la Ya. contaduría dice, ¿dónde está? ¿En cuál frente? Llámalo, que venga, o yo voy. Si no hay, no van a poder justificar. Ya, otra pregunta, la Contraloría solamente cuando hace sus inspecciones, ¿hacen solo una inspección durante toda la obra o realiza diversas inspecciones? Depende de ellos, a Depende. veces se quedan varios días en una sola obra, depende de la magnitud de la obra, se quedan 2 días, 3 días, un día, depende de su programación. Ah, ok. Ya, esa era mi pregunta. Sí, depende, ellos es de acuerdo a su programación. En este caso sí, pues es insalvable. Claro, sí, acá sí se ha cometido, así se debe aplicar la penalidad. Sí, Porque no se encontró ni al asistente de supervisión de obra, no se encontró al especialista, ni al ingeniero, entonces hay faltas. Y ahí. si no estás de acuerdo, ¿qué haces? Como contratista. Como contratista, pues comunico en todo caso a la entidad para solicitar que estas personas sean reemplazados o que las va a reemplazar, las va a cambiar para poder continuar la obra. Pero respecto a las penalidades, Se tiene que aplicar porque al final eso perjudica la obra. sí, pero como contratista sí no estoy de acuerdo porque son 10 días, 20 días. ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo impugno eso en todo caso? Ah.
No, la entidad no es el... Puedes hacer un descargo para ver si te anulan las penalidades. Claro, que o sea, podía. para anular pues las penalidades. Pero lo correcto es ya saben ir a es una controversia, las penalidades. Y tiene sí, por cada día sí, pero como la Contraloría se fue al día siguiente la entidad, si ellos también van a constatar, pondrán pues que no llegó, ¿no? Pero si no estás de acuerdo es ir a una controversia por penalidades, puedes ir, sea por 10 días, 20 días, lo que fuere es dinero, evaluarás también si te conviene ir a arbitraje por ese monto, ¿no? El costo-beneficio, si te conviene tener 3 árbitros para que te den una controversia de 6.000 soles, 10.000 soles y te va a costar el arbitraje 20.000 soles, entonces económicamente no es viable, no es factible. Eso lo va a tener que evaluar el contratista, qué tanto le conviene, pues, ¿no? Ahora vamos a ver unas diapositivas. Sí, dígame. Doctor, una consulta. Con respecto a la sustitución del personal acreditado, ¿no? Cuando se habla de eso, nosotros, el órgano encargado de contrataciones, para la elaboración del contrato, revisa la documentación del perfil, ¿no? Ujú. Cuando gana la buena prueba el contratista, presenta su personal clave, acreditando lo que se ha pedido en las bases. Pero ya en el desarrollo de la obra o ya del proceso, van a pedir sustitución. ¿Quién es el que evalúa esa documentación? ¿El órgano encargado o obras directamente? ¿A quién le corresponde? Me parece que el órgano encargado, Sigue el órgano encargado Sí. evaluando. porque sobre ellos son los que administran el contrato, digamos, propiamente una variable, un cambio de personal. Ya. Obras es también podría ser obras, pero yo lo que he visto es más lo hace el órgano encargado. Más no, el órgano. sí. Y sí se podría pedir apoyo en todo caso también a ellos para que Sí, puedan sí, en la sí, sí, revisión. pero yo he ¿no? visto que lo hacen en gobiernos regionales, he visto que lo hacen el órgano encargado. Ya. Sube el cambio para que ellos lo evalúen. Como ellos tienen el contrato, tienen todos Las los documentos, bases, sí, ajá. ellos son los que, la propuesta, eso no lo tiene generalmente obras, entonces ellos son los que documentan eso y son los que notifican. He visto más que ellos lo hacen. Ya, doctor, gracias. ¿Esta pregunta? Bien. Vamos a ver unas diapositivas. Es sobre algunos temas, digamos, de obra, algunos temas conceptuales. Inicio de plazo de ejecución de obra. Lo que te dice el artículo 176 es que el plazo de ejecución de obra se rige del día siguiente de que se cumplen las siguientes condiciones. No del momento que suscribes contrato, sino del momento en que se cumplen todas las condiciones. ¿Cuáles son? Que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, que la entidad haya hecho entrega del total del terreno, que la entidad provea el calendario de entrega de materiales, de acuerdo a las bases, si se hubiera asumido, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, si es que haya sido modificado con la solución de consultas, que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. Entonces, todas esas causales tienen que ser cumplidas para iniciar la obra. Si no, no. No es que firmas contrato en obra y al día siguiente comienza, no. Entonces, ese es el inicio de plazo de ejecución de obra. Tienen que ser todas, no una de ellas. Entonces, por eso dice que la ejecución de plazos rige del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones, o sea, todas. Generalmente es por entrega de terreno que demoran o los adelantos. Suspensión de plazo de ejecución. Cuando se produzca la suspensión de plazo de ejecución del contrato de obra, corresponde también la suspensión del plazo de ejecución del contrato de la supervisión. Cuando se produzcan por eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión de plazo. A ver, un ejemplo de suspensión de plazo más común. Por lluvias. ¿Por qué más? Por un pase ya para ayudar a la entidad. Hacemos una acta de suspensión pero ojo, si ponen que es por un pase, cuando se reinicie tiene que haberse levantado esa causal, si no va a haber problemas. Por un pase, en todo caso, porque no tienes un impedimento para poder continuar. Mayormente para carreteros, para saneamiento. No hay un frente que yo pueda ingresar un pase, entonces le digo a la entidad, ¿sabes qué? Sanéame esto. Necesito que esté habilitado hay una disponibilidad de terreno, te ayudo, ¿no? Porque en realidad como contratista
te puedo percibir y darte 15 días, ¿no? Para que lo hagas. Y si no, te resuelvo contrato. Entonces lo suspendo, ¿no? Pero si pones eso y pones lluvias, cuando reinicies tiene que ya no haber lluvias y ya ese problema también de la disponibilidad del terreno haberse solucionado. No puedes solamente ya se fueron las lluvias y ya yo he visto casos, no. Es por todo lo que en su momento suspendiste. Ya. Sus labores porque no le han pagado su valorización. No. No va. Ah, sí, bueno. También. Cuando pasan las 3 valorizaciones. Entonces ahí sí pueden, pero a solicitud del contratista, él es el que para. La entidad por lo general no quiere, ellos dicen continúa. Es más, se hacen los entendidos, porque el contratista es el que tienen que pasar 3 valorizaciones impagas. 3. Si no, no puede hacer nada. Ah, pero la entidad le puede pagar una valorización, ¿eh? Y lo tiene ahí jugando con él. Una le paga y para que se rompa ese plazo, una valorización le paga y continúa en ese juego y lo tiene el contratista así, Y generalmente son los que sufren ellos cuando ganan por apelación, ¿no? Generalmente he visto que más sucede eso. Sí. Ya. Causales de ampliación de plazo. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las partes ajenas a su voluntad, siempre que se modifique en la ruta crítica. Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando es necesario el plazo adicional para ejecución de un adicional, cuando es necesario un plazo adicional. A ver, aquí en la ampliación de plazo cuando se habla de ruta crítica, quiere decir, digamos, de que está en el calendario. Generalmente lo pintan de color rojito, los ponen los ingenieros. En el calendario ponen ruta crítica. Por ejemplo, digamos, ¿no? En esta edificación, ruta crítica, no sé, ¿no? Puede ser en las columnas. Entonces, ¿por qué? Porque te va a permitir construir el segundo piso, el tercer piso, hacer tus bases. Si tú no haces eso, va a ser ruta crítica. Si se paraliza, ya no tienes varios frentes de trabajo, ya no vas a poder continuar ya. Entonces se convierte en ruta crítica esa partida, pero está en el calendario, está en el expediente técnico. En tu calendario, perdón, vas a poner cuáles son las rutas críticas, que ya está definido. Entonces, basta que se paralice esa partida, ya no puedes continuar las siguientes. Ya, eso es ruta crítica. Lo que está con color azul, no. Pero, ¿qué pasa si tampoco no lo puedo hacer? Bueno, lo pedirás, ¿no? Pero tendría que vencerse el plazo de ejecución, más o menos, para que puedas pedir ampliación por ese motivo. Si es que es la única causal. Si no, no. Entonces, ruta crítica es eso. Si te impide trabajar, tiene que estar en el calendario, que es ruta crítica. Si no, no. Ya, eso está. De repente tienes un frente de trabajo para hacer un reservorio, Villalobos, digamos, ¿no? Entonces, está en ruta crítica, por un permiso, no lo tocas, no lo puedes trabajar, eso te va a servir para luego ya pedir tu ampliación de plazo, que te den por ese tiempo que no puedes trabajar y todo lo demás lo fundamentas, ¿ya? Dígame. No, en la suspensión se supone que se formaliza mediante un acta. Tiene que firmar residente y supervisor de obra. Y ahora lo que algunas entidades obligan de que también las firmen ellas. Pero yo considero que es suficiente el residente y supervisión de obra, no la entidad. Le comunican a la entidad, sí, el supervisor. Pero algunas entidades dicen, no, yo tengo que aprobar. A mí no me interesa lo que diga el supervisor porque yo soy el dueño del contrato. Y por lo tanto, sí, pero esa teoría puede servir siempre y cuando el residente diga ya, pues, y el supervisor. Pero si el residente dice no, y ya me firmó el supervisor y estamos en una controversia, me resolvieron el contrato, yo como el árbitro le va a decir, entidad, a mí no me interesa tu opinión. Suficiente que ellos dos firmen. Ya validó el supervisor, ya lo hizo caer en error, el otro ya no trabajó, ustedes dos se han puesto de acuerdo, tú eres el representante en obra, suficiente. Ya a mí entidad no me interesa, lo que tú digas. Pero eso es cuando están ya en controversia, en un arbitraje. Pero en la práctica, si la entidad es la dueña del contrato y el
residente no quiere pelearle el contratista porque va a perder el contrato a la mitad o menos, negocia y dice, sí, ya no hay problema, entidad, manifiéstate, te espero, pronúnciate. La entidad hace su acta y notifica. Sí o sí tiene que haber un acta, ¿no? Mínimamente entre residente y supervisor. Suficiente como para suspender la obra. En ampliación de plazo, no, pero en la ampliación de plazo es diferente, porque yo le solicito como residente, lo solicito y tiene que pronunciarse el supervisor, tiene que pronunciarse en 5 días y luego la entidad 15 días. Entonces ahí es diferente, tiene que haber una resolución de parte de la entidad si es que aprueba. Si es que el inspector o supervisor se pronuncia fuera de los 5 días, no hay ningún problema. Si es que el supervisor o el residente se pronuncian y la entidad no se pronuncia, así sea fuera de los 5 días, porque son 20 días en total, 5 más 15, igual es válido. Suficiente para que sea un no o un sí. Suficiente. Ya, entonces, eso yo había una opinión este año del OCE hace 3 meses, creo. Ya, entonces, esa tienen que tener en cuenta. Ya. Cuaderno de obra, en la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas las páginas. Esto cuando era físico, no es cierto, pero ha quedado en el reglamento. Ahora ya es virtual. Registras todos los asientos diario, vas registrando todas las ocurrencias en obra. Anotación de hechos relevantes. Lineamientos está en la directiva 009 del 2020. Habla sobre tu cuaderno de obra y su finalidad es establecer las disposiciones para la implementación de las herramientas que bueno, ayuden en el desarrollo de la obra y hagan la secuencia lógica. Cómo es que fueron todo día tras día haciendo tu trabajo en obra, ¿no? La anotación de ocurrencias, en el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de obra, firmando a pie de cada anotación el inspector o supervisor. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de ocurrencias anotadas en cuaderno se presentan directamente a la entidad o al inspector. Los profesionales autorizados para anotar en cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, deben anotar, mira, ¿sabes qué? Nos hemos reunido, había una reunión y hay un problema respecto a un pase. Por si acaso, voy anotando en el cuaderno de obra ya un antecedente. Va a haber una reunión la semana siguiente, todavía no está está en mi ruta crítica todavía, pero voy a prevenir y estoy apuntando, poniendo el conocimiento a la entidad, mira, ¿sabes que hay un problema? Por si acaso. O voy anotando, mira, ¿sabes qué? A la fecha no me absuelves una consulta sobre un tema arquitectónico y por si acaso puede ser problemas de ampliación de plazo, te voy avisando, te voy poniendo en conocimiento. Voy anotando lo que va ocurriendo. Y luego también vienen las consultas sobre ocurrencia de obras. Las consultas las formó el residente de obra y se dirigen al inspector o supervisor. En caso que las consultas impliquen una modificación del expediente técnico, el residente de obra la sustenta con el informe técnico correspondiente. De no presentarse el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinión del proyectista, él las absuelve. O sea, ¿qué sucede aquí? Yo como contratista, y sucede en la práctica, hago mi consulta sobre un plano y la entidad, digamos, el supervisor dice, no tiene validez. Oye, pero mira, esto va a traer como consecuencia, esta parte no va a poder funcionar, o va a ser lo que hemos visto en la mañana, ¿no? Fotos, ¿se acuerdan? De ladrillos, que habían unas aberturas. Entonces te voy advirtiendo, y el supervisor dice, no, estás pidiendo cosas que no proceden. Entonces llega un momento en que el contratista lo que tiene que hacer es, mira, no me vas a hacer caso, yo lo voy a hacer, como tú dices, pero cualquier responsabilidad la asumes y lo pones en el cuaderno de la responsabilidad penal, que venga la Contraloría, porque si se fue mal ya no es mi culpa. Entonces con eso el supervisor retrocede, analiza y ve si realmente está bien o está mal. A veces quieren seguir, dilatan. Y recuerden que todo retraso, ¿a quién le perjudica? Al contratista, por el plazo. Van corriendo los plazos.
y él tiene que cuidarse mucho de los plazos, porque los plazos significa penalidad, atraso y pérdida económica también, ¿no? En la obra. O sea, tienen que tener mucho cuidado en anotación de ocurrencias. Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las consultas, si es que ellos no absuelven, el contratista remite las consultas directamente a la entidad dentro de los 2 días siguientes. La entidad absuelve las consultas en un plazo de 5 días. Ya, acá hay un tema de interpretación, ¿ya? Porque yo puedo hacer mi consulta y el supervisor me dice que no. Entonces yo la puedo tener como no absuelta, porque yo estoy haciendo mi consulta y él me está diciendo que no, entonces yo la tengo como no absuelta, me has absuelto mi consulta, mejor me cuido, hago eso y le envío a la entidad para que la entidad vea si está bien o está mal. Y aquí es lo que dice, ¿no? Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las consultas, el contratista remite las consultas directamente a la entidad. Dentro de los 2 días siguientes, la entidad absuelve las consultas en un plazo máximo de 5 días. En caso el inspector o supervisor considere que las consultas requieren opinión del proyectista, la remite a la entidad. Ya hemos visto de que los proyectistas, por lo general, cuando les hacen una consulta, no quieren asumir responsabilidad, porque generalmente las consultas lo que buscan es aclarar o mostrar una deficiencia, ¿no es cierto? Yo hago mi consulta sobre unos planos o sobre unos pases. ¿Por qué? Porque hay un problema. Entonces yo como proyectista, si le hacen la consulta al proyectista, por lo general hacen la respuesta ambigua y la entidad tiene que ver qué hace, ¿no? Oye, proyectista, dime si sí o no, si cumple o no cumple, o como lo hemos visto en la mañana, quien hace es el área de estudios, ¿no? En una entidad, el área de estudios asume y dice, bien, yo voy a solicitar esta consulta, si es verdad o es mentira, si es un adicional de obra, voy a ver si los precios, voy a asumir esa carga porque estoy a cargo del expediente. En el supuesto previsto en el numeral anterior y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente pronunciándose respecto a las consultas formuladas. La entidad lo remite al proyectista, las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector en un plazo máximo de 2 días contado del día siguiente. El proyectista se pronuncia en un plazo de 10 días. En la práctica, la entidad no lo va a mandar en 2 días, pues, ¿no? Salvo que sea digital, lo mandará, pero en la práctica siempre se demora porque es con oficio y esa consulta sigue en el tiempo, ahí gana el contratista mayores gastos generales, es todo un tema. Ya, perdón, ampliación de plazo, si es que declaran fundada. La entidad absuelve las consultas en los casos que corresponda, ¿no es cierto? La citada comunicación se realiza en un plazo máximo de 5 días. Obligación del contratista de ejecutar con el personal propuesto, la lectura que han tenido, ¿no es cierto? Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado. El personal acreditado permanece como mínimo 60 días del inicio de su participación. Si este es menor a 60 días, el incumplimiento de esta disposición acarrea una aplicación de una penalidad no menor a la mitad 0.5 ni mayor a una UIT por cada día de docencia. La aplicación de esta penalidad solo puede efectuarse en los siguientes casos: muerte, invalidez sobreviviente, inhabilitación para ejercer la profesión. O sea, yo como entidad ahora cuido de que en las bases ya no puedes renunciar, tiene que pasar 60 días para que renuncies. Porque muchas veces alquilan cartón, ¿no es cierto? Alquilan el profesional, entonces, pero tiene que estar en las bases las penalidades. Si no lo están, no puedes aplicar penalidades. Tiene que estar en las bases tus penalidades. Ya. Luego también hemos visto por la mañana el programa de ejecución CPM. Ese programa de ejecución es la secuencia lógica de actividades constructivas que debe realizarse a determinado plazo de ejecución. Esto, ¿se acuerdan que se entrega en qué momento? Cuando vas a suscribir contrato, entregas tu calendario CPM, que es tu calendario, cómo vas a ejecutar tu obra. Es uno de los requisitos para la firma del contrato, entregar el programa de ejecución CPM, el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance. ¿Quién lo hace? El contratista. Y hemos visto en la mañana, en la tarde, que el contratista es responsable de pedir su adelanto de materiales de acuerdo a su calendario. Y si él lo hace mal, pues si él hace una mala programación, asumirá su responsabilidad. No puede poner en el primer mes, si es que va a pedir adelantos
de materiales que va a utilizar bastante materiales en el primer mes. Tendría que hacerlo en el tercer mes para que pueda pedir con holgura sus materiales, porque si no, le va a reducir el monto de... Los materiales se otorgan de acuerdo a los materiales que se van a utilizar, no es por el total. Si es 20%, no me puedes pedir por el 20%, vas a pedir por los materiales que vas a utilizar en los meses que quedan, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Esa programación CPM. La programación CPM Critical Path es la que corresponde a la ruta crítica. ¿Qué es una ruta crítica? Es una secuencia de actividades de cronograma que determina la duración del proyecto. Cualquier retraso o adelanto en alguna actividad de la ruta crítica impacta en la duración del proyecto. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica. Sí, pues cualquier paralización de la ruta crítica es sí o sí es ampliación de plazo. Pero una paralización pues justificada, ¿no? En contra del contratista. Sí o sí va a implicar una ampliación de plazo. Me has paralizado por una consulta, por un permiso, algún requisito, entonces va a implicar una ampliación de plazo. Esto ya lo hemos visto. Ya. Hay un efecto si se modifica el plazo. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores gastos generales, costos directos y mayores gastos generales. Ambos directamente vinculados, los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Allá. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en su calendario, pero su calendario, solamente si caes menos del 80 vas a tener problemas. ¿Qué pasa si caes menos del 80? ¿Qué le van a pedir? Que haga un acelerado. Sí. Si es que cae menos del 80% el contratista, cae un calendario acelerado. ¿Y qué pasa si todavía no cae el 80, pero el mes va el día 10 y no hace nada todavía? ¿Le aplicas penalidades? No. ¿Por qué? Porque él puede decir, ya, pues hoy me quedan 20 días, 10 días, yo en 10 días hago lo que... No caigo menos del 80, entonces no hay ningún problema. Eso también lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué te dice? Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En el caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha sea menor del 80%, el inspector supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días un nuevo calendario que contemple la aceleración de trabajos. Aquí cuando el contratista quiere hacer valer su derecho, lo que tiene que hacer es la única justificación que tendría, por decirlo así, es que su retraso es justificado, ya sea por un pase, por un permiso. Yo no puedo cumplirte porque esas partidas representan dinero que no puedo trabajar y por lo tanto necesito mi retraso es justificado, pero tengo que hacer un informe a la entidad. Solamente así se podía librar un contratista de unas penalidades o tener el retraso de obra. Ya es un retraso justificado. Muy bien. El calendario acelerado es revisado por el supervisor, quien a su vez en plazo de 3 días otorga la conformidad y lo eleva a la entidad para su aprobación. Si vuelve a caer otra vez en retraso, no obstante está en acelerado, ¿qué hemos dicho? ¿Qué continúa? Si cae en retraso del acelerado, nuevamente menos del 80, ¿qué tiene que hacer la entidad ya? Intervención o resolver contrato. Si lo creen necesario, intervención económica, ¿no es cierto? Si no, ya resuelve su contrato. Pero es potestad. Generalmente las entidades resuelven contrato. Ya. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica o la resolución de contrato. Si tú no me presentas el calendario acelerado, o te intervengo o te resuelvo, una de dos cosas. Pero ya ese contrato ya exime, ¿no? Termina. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo, el control de reajuste, ni para sustentar el sustituto de impresión de plazo. Cuando el monto de la valorización acumulada es menor al 80% del monto programado del nuevo calendario, el inspector supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la entidad. Dicho retraso puede ser causal de resolución de contrato e intervención económica, lo que hemos visto.
no siendo necesario percibimiento. O sea, yo como entidad ya caes menos del 80, ya no te voy a percibir, pues no te voy a dar 15 días. De frente ya te resuelvo el contrato. O te intervengo económicamente. Entonces ya es suficiente el transcurrir del tiempo. ¿Qué es una valorización? Es una cuantificación económica del avance físico de la obra, tiene carácter de pagos a cuenta, son elaborados el último día de cada periodo. Y aquí hay un problema, ese pagos a cuenta, ahí se ha subrayado, porque muchas veces lo que hemos visto, ¿no? El contratista cobra porque no ha hecho unos trabajos. Entonces, algunos fiscales he visto, por lo menos en el sur, dicen sí, pues, pero es un pago a cuenta, con tal que luego liquide la obra y esté todo bien o recepción, no hay ningún problema. Hay otros que dicen no, tú has cobrado sin hacer, así sea ese mes, entonces por lo tanto hay una responsabilidad penal, ¿no? Entonces hay diferentes teorías. Entonces el contratista lo que dice es un pago a cuenta, me puedes pagar, pero luego yo, la obra estuvo mal hecha, una observación, me observas, me dices subsana y ya, son temas de teorías, ¿ya? Pero la idea es evitarlo, ¿no? Evitar estar en esa situación. La valorización, de acuerdo a la normativa, está en función a un determinado periodo de tiempo de trabajo, pero también podría corresponder al cumplimiento de un determinado hito, que puede ser un monto mínimo valorizado. Y a ver. Si en la valorización, si en 15 días se logra dicho monto o se alcanza dicho avance, se valoriza a los 15 días o puede ser a los 60 días. O sea, si yo en mi calendario tengo para valorizar 1 millón y lo hago, lo valorizo al día 20, ¿no? Podía, pero generalmente los contratistas siempre van a valorizar al fin de mes, en la práctica. Pero la norma te dice, podías presentar tu valorización antes. Ya, ¿y qué pasa si hay discrepancia respecto a la valorización en metrados? Lo que te dice la norma es que puedes ir, no sé si han escuchado una junta de resolución de disputas. ¿Han escuchado? Que en una controversia, ustedes saben que la controversia pueden ir a arbitraje, ¿no es cierto? Hemos quedado. Pero también te dice ahora de que pueden ir a una junta de resolución de disputas. En lo particular no lo recomiendo porque es un gasto para el contratista, no está en el presupuesto y gasto para la entidad y los costos son elevados. Y tienes a uno de la Junta de Resolución de Disputa todos los meses, así haga o no haga nada, él te cobra mensual y te cobra el centro de arbitraje, mínimamente unos 20.000 soles. ¿Y para qué te diga lo que te puede decir la entidad o lo que te puede decir el supervisor? Si están dentro de la norma ya no necesitas a una, pero está en el reglamento, menos mal que no es obligatorio, pero algunas entidades por desconocimiento dicen, no, ya es obligatorio y tienes que ver la junta. No, pues he visto casos en que cada árbitro gana 10.000 soles, son 3, 10.000, 10.000, 10.000 y 10.000 el centro de arbitraje. Y al final han terminado resolviendo la obra. Entonces, si tienes un residente, un buen residente y un supervisor de obra, ¿para qué contratarías? Para que te digan si está bien o está mal, ¿no? Entonces tú como contratista tienes que saber negociar con la entidad, algunas cosas dejar, desistirte, hacer valer tu derecho, pero que te implique un ahorro de dinero, ¿no? O sea, no negociar igual la entidad también negociar, ¿no? Si es que tiene la razón y veo que me va a ganar, entonces negociar y ver la solución. De repente suspender la obra. Una suspensión lo perjudica económicamente al contratista, porque el contratista debería trabajar todos los meses, tiene a su residente, tiene a su personal que les paga, aunque en la práctica cuando suspenden obra, ojo, el contratista no les paga, les dice, bueno pues, ¿de dónde te voy a pagar si no hay valorización? Espérate. Y el residente, los profesionales, maquinaria, todos tampoco no cobran, así como no cobra el contratista, no, ¿de dónde va a pagar? Si él también tiene un presupuesto. Quien cobra son los de la entidad, ¿no? Ellos sí van a tener su sueldo todos los meses, pero el contratista no. Vive de acuerdo a la valorización y el supervisor tampoco va a cobrar. Entonces es cuando hay suspensión de obra. Y entonces algunas entidades negocian, ya contratistas, sé que no es suspensión, sino es paralización, pero va a tener un costo, pero ya pues suspendamos la obra, pues pongamos eso y esto, pues, ¿no? Te perjudico económicamente, pero bueno, pues ya negociamos, ¿no? Es un tema de casuística. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias. En caso de resolución de contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y
decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. Después que ya se recibe la obra, ya ellos no tienen nada que ver. Ahí es arbitraje puro, sí o sí, ya no hay junta de resolución, sino te vas a un centro de arbitraje a resolver tu controversia. Ahora vamos a leer nuestro último caso, es para que vean cómo es evidente respecto a un otorgamiento de la buena pro su direccionamiento y cómo la Contraloría ordena a la Procuraduría que inicie las acciones ya penales, ¿no?, contra estos miembros del comité especial. La última hoja no, ya, perdón, las dos últimas, las que están 2 hojas, esto solamente... Sí, desde la página 9. Breve, no... Ya bueno, la Contraloría dice que lo ayudaron, pero puede ser que se le haya pasado, podría ser que se les haya pasado al órgano encargado de las contrataciones, pero ya se van con otros temas ya. ¿Cómo? O sea, no solamente son las fechas, porque el otorgamiento se da el 21, ¿no? Uh-huh. Y luego para la suscripción de contrato se da el 31. Y debió ser el mismo día del otorgamiento de la buena pro. Al día siguiente, ajá, claro. Debió. Uh-huh. Exacto. Pero luego también hay otro tipo de observaciones, que es el tema del plantel profesional. En este caso con el residente de obra, porque te pide dicho perfil y se presenta una ingeniera civil que no cumple con dicho perfil. Sí, que las bases solamente dice residente. Sí. Y presenta supervisor, ¿no? Experiencia como supervisor de obra. Ajá, incluso también hay otro, lo de la constancia de capacidad libre de contratación, que se adquiere, recién se emite el 27 de enero. O sea, Cuando ya está... Uh-huh. ¿Cómo? Cuando ya estaba fuera el plazo. Claro, está fuera del plazo, exacto. Ahí el contratista, digamos, debió ser un... Claro, lo que pasa es que si es oferta única, ya pues se supone que aún así haya sido el registro en el sistema después, él ya debió tramitar sus documentos de firma de contrato, debió tenerlos listos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pues, y la constancia de capacidad no la podía tramitar él si no estaba consentida. Ese tema de la constancia de capacidad como que queda la duda, pero la Contraloría va por el tema de que tú sabías que era postor único y debiste registrar el consentimiento. Por ahí va pero pienso que más que todo por el tema tiene más solidez la Contraloría por el tema sí que no debió firmar contrato sí o sí, era por la experiencia. Por el incumplimiento. Por eso sí es insalvable. Pero a los residentes no se les pide también como residentes y o supervisor. Sí, pues por eso ellos atacan, de que van a decir en un proceso de que estaba direccionado por las bases. Pero si las bases, o sea, por eso digo, no debe sacar el oso de sus bases y poner directamente ya residente supervisor, no dar estos vacíos para que se puedan cometer esa bueno, potestad. ahora con las fichas homologadas ya se puede uniformizar por ahí. Pero no todas están homologadas. Construcción creo que no, solamente saneamiento y carreteras. Dejan el camino y este problema. Bien, entonces concluimos, la próxima clase es arbitraje y ya vemos vamos a ver casos arbitrales, ¿ya? Ahí sí vamos a ver otro tipo ya de problemas, ¿ya? Muchas gracias.